Día 8 de la sesión 3 del curso de Gestión Pública con enfoque de género. Esperemos que estén bien. Vamos a dar inicio a la clase. Cedo el pase a la docente para que pueda dar inicio. Hola, buenos días con todos, con todas. ¿Cuántos somos? 23 todavía. Bueno, son 9:03. Vamos a ir, calculo, sumando más personas al curso. Vamos ahora a continuar con lo que trabajamos en la sesión anterior. No sé, quedamos igual con algunas reflexiones, ¿no? No sé si alguna persona quedó con alguna duda, alguna reflexión que pudiéramos en este momento retomar. Creo que puede ser un buen momento para ello. Si todo quedó claro, fantástico, pero si hubiera dudas, comentarios, reflexiones que fueron quedando allí, que no se pudieron compartir el jueves, de repente lo pudiéramos ver ahora. Sí, Rocío, buen día. Buenos días. La clase pasada hablamos sobre la equidad de género y la igualdad de oportunidades. A mí un poco como que quisiera hacerte una consulta porque señalaste que la igualdad de oportunidades no es lo mismo que la equidad de género. Si bien es cierto, la equidad de género está orientada a una distribución justa de los recursos, de poder, oportunidades, justicia entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades se entendía que era esa asignación de permitía que tanto al hombre y a la mujer se le trate de igual manera, pero sin importar las características que tenga el hombre o la mujer. Hiciste un ejemplo de, por ejemplo, el acceso a las niñas embarazadas, a las escuelas. Entiendo que en todo caso que la igualdad de oportunidades se debe entender como parte de la equidad de género. Ok, en realidad lo que esperamos es que ambos conceptos puedan entenderse de manera relacionada y asumir que el generar, digamos, políticas desde un enfoque de igualdad deba considerar la equidad como un elemento fundamental. Voy a hacer un ejemplo práctico, a ver. Que justo estoy, digamos, reflexionando ahora que estamos trabajando con un equipo, un pequeño estudio. Existe en el Perú un conjunto de normas importantes generadas sobre todo en los últimos años para la atención de la violencia basada en género. Tenemos la ley 30364, probablemente como uno de los instrumentos de política pública más importantes de los últimos años. Tenemos el sistema que crea la política para la atención multisectorial y a multinivel respecto de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y tenemos el Plan Nacional contra la Violencia de Género, ¿no es cierto? Que es este instrumento de gestión que permite, digamos, implementar un conjunto de normas, de acciones que se proponen en el marco de estas políticas y de estos planes. Sin embargo, una de las grandes preguntas que nos podemos hacer respecto de ello es si estos instrumentos de política están atendiendo la diversidad de violencias que enfrentan las mujeres. Si todas las violencias que enfrentan las mujeres diversas
están siendo atendidas de manera igualitaria. Y entonces allí probablemente vamos a encontrar algunas observaciones que bien lo han hecho saber algunas organizaciones, activistas, investigadoras desde la sociedad civil. Entonces, para quienes hemos revisado estos marcos de política, sabemos que hay 4 tipos de violencia, ¿verdad? Violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, ¿no es cierto? Y hay 16 modalidades de violencia, ¿no es cierto? 16. Entonces, muchas mujeres racializadas, después podemos ampliar el concepto, preguntan, ¿y el racismo y la discriminación étnico-racial se puede entender como una forma de violencia? Si uno recurre a los instrumentos internacionales, tenemos la Convención de Belém do Pará para la atención de la violencia y tenemos la CEDAW. Y la CEDAW tiene un par de recomendaciones específicas donde dice el racismo y la discriminación étnico-racial son situaciones que generan violencia o son agravantes de violencia. Entonces, no podemos entenderlos separados porque la práctica racista traducida en una práctica de discriminación étnico-racial es una práctica violenta. Y así lo entienden un conjunto de académicas, incluso gente que ha tratado de definir el odio racial y que se incorpora en varios instrumentos internacionales. Pero aquí no está. Entonces, cuando muchas mujeres tratan de hablar sobre esto desde estos marcos, hay vacíos. Pero también cualquiera de ustedes me puede decir, no, un momentito, porque estas políticas incorporan 2 enfoques, además del de género, el interseccional y el intercultural. Pero allí tenemos otro gran problema. No siempre los enfoques se traducen en acciones efectivas en los instrumentos. Entonces, ¿la política está dada para todas las mujeres? Sí, pero hay problemas específicos de algunas mujeres que la política atiende, no. Entonces necesitamos, esta es una política dada con carácter de igualdad, pero tiene que incorporar mejor los sentidos de equidad para reconocer que ahí hay una brecha y que el racismo genera una brecha. Así podemos analizar varias cosas, pero esto es para entender que hay cuestiones complementarias. Por ejemplo, paridad y alternancia. ¿La participación política está restringida para las mujeres? No, no ha estado restringida para las mujeres. ¿Pero esto garantizó que las mujeres participen en política? No. Entonces teníamos una política dada en un carácter de igualdad, pero hay condiciones estructurales que limitan la participación de las mujeres. Entonces, para generar una política con equidad, se genera un mecanismo de acción afirmativa. ¿Cuál es el mecanismo de acción afirmativa? Cuotas. ¿Las cuotas resolvieron la participación de política de las mujeres? No, las mujeres seguían a la cola. Entonces se avanza con una propuesta mucho más compleja, que es la paridad y la alternancia. Y ahora vamos a entrar a ese proceso, a ver cómo nos va, ¿no? Y un proceso que ha generado muchas resistencias, o sea, no es que ha fluido, digamos, como todo lo que quisiéramos, no es así. Sin embargo, digamos, terminan siendo, insisto, conceptos complementarios que nos ayudan a comprender que no siempre una norma dada en un carácter de igualdad responde a las mismas necesidades. Entonces, la equidad está orientada a garantizar que todas puedan, todas y todos, y todes, puedan, digamos, acortar esas brechas y acceder a las mismas posibilidades del ejercicio de derechos fundamentales. Porque el punto aquí central es derechos, ¿no? Yo, digamos, últimamente estoy insistiendo mucho en tema derechos porque hay como a veces visiones que parecieran entender que estos son como
antojos de viernes por la noche, y no, son derechos fundamentales, ¿no? Tienen que ver con educación, con salud, con participación política, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Espero haber contribuido a aclararlo un poquito mejor y no a tener más dudas, pero igual lo vamos a seguir viendo, ¿ah? No hay que tensionarnos, es algo que vamos a seguir mirando ahora, que además nos toca ir avanzando en algunos conceptos también que son fundamentales y que tienen que ver además con modernización de la gestión pública y el enfoque de género en esta intención de entender la modernización del Estado. Y yo creo que aquí, digamos, hay aportes bien importantes, o hay, digamos, bases importantes sobre las cuales se ha avanzado. No es todo lo que quisiéramos probablemente en el escenario como país, pero creo que hay avances importantes, ¿no? Y uno de esos avances, evidentemente, es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, que fue aprobada en el 2013, y que lo que plantea es que, digamos, se avance en la construcción de un modelo de gestión, de un modelo de Estado orientada a resultados, y que pueda incorporar como cinco elementos, 5 condiciones básicas, digamos, en esta intención de avanzar hacia la modernización. Tiene que ver con un Estado evidentemente orientado a la ciudadanía, que sea un Estado eficiente, que sea un Estado descentralizado, unitario, transparente, y que pueda, digamos, atender, no solo atender, ¿no? Sino la atención y la satisfacción, que es mucho más compleja, de las necesidades de todas las personas, los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y en ese elemento, y en ese contexto, lo que plantea, por ejemplo, es que un Estado, por ejemplo, eficiente, debería utilizar sus recursos efectivamente para satisfacer estas necesidades y al menor costo posible, ¿no? Cuando piensa o propone, digamos, la lógica de un Estado moderno o de una modernización de la gestión pública transparente, está pensando en que la ciudadanía pueda, digamos, acceder a la información que requiera y que pueda además participar de las decisiones que se toman. Y esto probablemente es todavía un desafío en el caso peruano, ¿no? Participar en la toma de decisiones es todavía, creo yo, un núcleo duro, ¿no? No siempre pensamos en la sociedad civil como parte de la discusión de las decisiones que podemos tomar referente a un conjunto de políticas públicas. Cuando se ha pensado, digamos, en una gestión pública inclusiva, tiene que ver con la garantía de derechos, por supuesto, y oportunidades. Cuando se ha pensado en un Estado descentralizado, estamos pensando en la atención de toda la población, entendiendo que somos una población diversa, ¿no? Y eso no siempre queda claro para todos y para todas, porque no siempre contamos con toda la información necesaria para comprender la complejidad de lo que significa una sociedad diversa y pluricultural. Entonces, digamos, estos son algunos de los lineamientos, de las condiciones básicas que se entienden en esta intención de avanzar en la modernización de la gestión pública y además con enfoque de género. Me olvidé probablemente mencionar orientado a la ciudadanía, que era también otra condición, y esto, digamos, tiene que ver con tener un proceso de implementación de la política que se adecúe a las distintas necesidades, ¿no? Y que tenga resultados en función de ello. Esto nos obliga a pensar que, evidentemente, la acción estatal, la acción del Estado no es neutra, ¿no es cierto? Tiene impactos diferenciados.
Y si en verdad reconocemos que somos una sociedad diversa, no podríamos tener pues un conjunto de, no podríamos tener un conjunto de políticas homogéneas, ¿no? Para todos y para todas igual, porque hay enormes diferencias. Sí, ahorita vamos a, ahí está, ya está. Entonces, otro tema importante de la modernización de la gestión pública y siempre pensando en el enfoque de género, tiene que ver también con, digamos, algunas dimensiones para la implementación del enfoque de género, ¿no? Y probablemente aquí es muy importante reconocer esto que se ha llamado Visión del Perú al 2050, ¿no? Que también, digamos, está contemplado en alguna de las normas de ese plan, que ustedes saben es la entidad que regula los procesos de planificación en todo el Estado. Y en ese contexto, por ejemplo, se plantean un conjunto de indicaciones, recomendaciones, un conjunto de normas para avanzar en los procesos de planeamiento, de planificación, que también apuntan, por supuesto, al proceso de modernización del Estado. En ese contexto, digamos, desde esta visión se plantean 3 dimensiones importantes para poder lograr implementar el enfoque de género, siempre entendido como un proceso que debe estar transversal en todas las políticas del Estado. Entonces se piensa que este debe estar incorporado en el planeamiento estratégico, que debe verse claramente expuesto e incorporado en el presupuesto público y por supuesto también en el servicio civil meritocrático, ¿no? Entonces aquí hay como 3 dimensiones que son bastante importantes y que igual las podemos ir mirando ahora. Y en el planeamiento estratégico, digamos, es una condición fundamental porque esto está relacionado incluso con nuestros instrumentos de gestión para implementar un conjunto de acciones. Y sabemos que si hay un conjunto de iniciativas que no están incorporados en esos instrumentos de gestión, sencillamente no se van a incorporar y lo más probable es que no tengan asignación presupuestal. Y esa puede ser una limitación enorme para avanzar en cualquier iniciativa con enfoque de género. Creo que en algún momento ya alguna de ustedes mencionó que muchas de las cosas que se quisieran hacer no están en los instrumentos de gestión, o cuando se aprueban planes o cuando se aprueban políticas, no se les asigna un presupuesto, sino estas suponen usar los presupuestos que ya existen. Y esos presupuestos que ya existen muchas veces están comprometidos para un conjunto de acciones que requieren cierta continuidad, ¿no? Entonces esto genera mucho desfase y muchas limitaciones. Y efectivamente es cierto, ¿no? Efectivamente es cierto. Yo conozco por lo menos 3 mesas en varios sectores que no responden a un área, pero no están incorporadas en ningún instrumento de gestión ni por asomo en los planes operativos. Entonces, cuando estas mesas, que por lo general son las mesas donde participa sociedad civil, dice, oye, ya nos cansamos de seguir viniendo y queremos implementar medidas, queremos, digamos, apoyar para que se generen un conjunto de iniciativas, la respuesta concreta es, no tenemos presupuesto. Entonces luego tenemos una sociedad civil enojada y probablemente con absoluta razón, porque no sienten que avanzan en un diálogo con el Estado. Entonces, miren lo importante que es pensar, digamos, los procesos de planificación estratégica considerando estos elementos para poder avanzar, digamos, en esto que se entiende como atender las necesidades, no solo atender, sino satisfacer las necesidades de la población diversa. Entonces es sumamente importante el proceso de planeamiento estratégico y que tenga como correlato, por supuesto, el presupuesto que se requiere, ¿no? Entonces, digamos, la planeación siempre va a ser
una herramienta de gestión muy importante para la toma de decisiones, pero los lentes de género deben estar colocados allí, desde el proceso del planeamiento, para que luego se pueda ver traducido, vuelvo a insistir, en los presupuestos. Vamos hoy a mirar la Política Nacional de Igualdad de Género, y esta mirada a la política, esta primera mirada a la política, me tiene que ayudar a mí para avanzar también en esto que hoy se ha vuelto una condición fundamental para avanzar en la actualización de políticas o en la generación de políticas para la atención de necesidades diversas de la población, que son igual normas desde ese plan. Y una de las cosas importantes de ese plan del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico ha sido, digamos, trabajar una metodología o proponer una metodología con varios pasos para avanzar en el diseño, para avanzar en la implementación, en el seguimiento de las políticas nacionales. Y en ese contexto existe una guía de políticas nacionales que a veces es media compleja, que tiene muchos pasos, que demanda un enorme esfuerzo, pero digamos esas son las normas que existen en este momento para avanzar en ese proceso. Y por supuesto estas guías lo que incorporan es que se pueda tener una lectura de género y una lectura intercultural para poder hacer una atención de la población diferenciada. En el marco de estas guías, una de las cosas que se propone como un elemento importante es delimitar el problema público, ¿no? Y probablemente ahí es a veces el punto de partida, a veces de los entrampamientos de estos procesos, pero creo que resultan siendo interesantes. Y evidentemente lo que señalan es que para trabajar el problema público debe haber evidencia suficiente que nos permita identificar con claridad las necesidades que necesitamos, valga la redundancia, atender y satisfacer, y que podamos identificar incluso a quiénes vamos a impactar o a quiénes vamos a beneficiar con la atención de esta necesidad. Entonces se plantean algunas preguntas, ¿no? Y dos de las preguntas que se plantean, por ejemplo, es si el problema que se identifica afecta de manera diferente a los hombres y las mujeres, y quiénes se verían afectados de manera directa o indirecta respecto del problema que queremos atender. Y esto evidentemente incorpora otras categorías: el sexo, la edad, la condición étnico-racial, y otras condiciones y otras variables, ¿no?, que también debería considerar. En el caso de la Política Nacional de Igualdad de Género, el problema público se definió como el que ustedes están viendo allí: la discriminación estructural contra las mujeres. Nótese que no habla contra la mujer, sino contra las mujeres, ¿no? Y esto nos permite entender que se entiende, ¿no?, que existe una diversidad de mujeres que enfrentan una diversidad de discriminaciones que evidentemente son estructurales. Entonces, en este contexto de esta política, esto fue el problema público que se terminó definiendo. Y para ello, además, se identificaron lo que genera o lo que ocasiona esta discriminación estructural contra las mujeres, y en el caso de esta política en particular se consideraron 4 efectos. El primero es la vulneración del derecho a una vida libre de violencia. El segundo, la vulneración de los derechos a la salud sexual y reproductiva. La vulneración del derecho al acceso a la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Y finalmente, la vulneración de los derechos económicos y sociales. Entonces se divide, digamos, los efectos en estos 4 grandes bloques que terminan siendo, digamos, los que han generado también un hilo conductor en el marco de la política.
Entonces, evidentemente aquí se ha tratado de en todo momento que exista un enfoque de género tanto en el análisis del problema público como en la proposición del problema público y en la identificación de los efectos, y vamos a verlo también en la identificación de las consecuencias. Entonces, perdón, de las causas. En ese contexto, también se identifican 3 grandes causas. Y por supuesto, cada una de ellas encierra un conjunto de elementos también. Y un conjunto probablemente hasta de subcausas, ¿no? Y no sé si de repente es bajarles no quiero plantearlas como algo que está por debajo de esta gran causa, sino como un conjunto de elementos que van a ir generando esto que vamos identificando. Una de ellas tiene que ver con normas y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. Y ahí hay varios elementos. La asignación desigual de los roles productivos a los hombres y reproductivos a las mujeres, y patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino. Si ustedes hacen una mirada hacia atrás de lo que hemos venido revisando, les tiene que sonar todo esto que estamos en este momento mirando. Digo sonar como generarles alertas de que hemos estado de alguna manera acercándonos a ello, revisándolo, tratando de comprender. En ese contexto, es evidente que también para llegar a definir este problema público desde estas causas, ha sido ineludible un enfoque interseccional. Y comprender que las normas y la cultura que refuerzan, digamos, la subordinación de las mujeres, la asignación desigual de roles y los patrones socioculturales están marcados por una condición determinada por el sistema sexo-género, pero también requiere de otras lecturas, como por ejemplo el sexo, que ya hemos mencionado, la edad, la condición étnico-racial, la condición de pobreza, la situación socioeconómica, la identidad de género, la orientación sexual, en fin, un conjunto de otras variables que son, digamos, determinantes para comprender que hay una diversidad de situaciones que afecta a una diversidad de mujeres y a una diversidad de hombres también. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta, digamos, estos elementos. Todo ello para avanzar en lo que nos toca mirar ahora en la política nacional de igualdad de género, que yo espero que ustedes hayan podido revisarla, que hayan podido darle una chequeada, ¿no? Entonces, importante saber que la política define un problema público, ¿no? Que lo ha planteado a través de delimitar, digamos, una situación que afecta de manera diferenciada a las mujeres. Ha hecho un ejercicio de analizar el problema público y analizarlo desde un enfoque de género, desde un enfoque interseccional, y a partir de ello, la política genera un conjunto de servicios a través de los diversos sectores del Estado para avanzar en la atención de las causas y de las consecuencias de ese problema público identificado, ¿no? Que es lo que ustedes sin duda han podido revisar en el marco de la política. Entonces, para avanzar sobre ello, lo que quisiéramos ahora es hacer un ejercicio de formar grupos. Este sí es un trabajo calificado que tiene algunas condiciones, pero antes de pasar, digamos, a decir cómo lo vamos a resolver, quiero saber si hay consultas, dudas, intervenciones. Creo que este es un segundo momento importante de la sesión de hoy para poder conversarlas. Rocío, disculpa, buenos días. Buen día. Rocío, ¿nos podrías explicar un poco más sobre el enfoque interseccional? Claro que sí.
¿Alguna otra duda? Rocío, una consulta más. La determinación de las que se presentan ahí son en orden prioritario o han sido definidas de qué forma? Porque podría entender yo que la primera podría ser patrones culturales. Me gustaría saber si hay algo específico sobre ello. De acuerdo. En realidad no es que una sea primera, una segunda o una tercera o que tengan un orden. Son estas tres grandes causas. Cuando ustedes han leído la política, se han dado cuenta que sobre cada una de ellas hay un desarrollo en la política, ¿no? Y se van identificando también algunos elementos que abonan a esta identificación, pero están, digamos, por plantearlo de una manera, en el mismo orden. Probablemente más adelante, cuando toque hacer una revisión de la política, sigamos identificando algunas más, perfeccionando como están planteadas, pero a la fecha son estas tres. De hecho, yo creo que es una de las políticas más interesantes que tenemos en términos de contenido, en términos de análisis. Sin embargo, esta política fue aprobada el año pasado y a este año lo cierto es que no hemos avanzado mucho también. Entonces tenemos que seguir avanzando en el marco de esta política, porque creo que aquí todavía tenemos dificultades. Bueno, estamos a poco más de un año, pero vamos a digamos, a mirar qué tanto podemos avanzar respecto a eso, ¿no? Porque la verdad es que estamos todavía, yo diría que en un primer momento. Es interesante también identificar que la política lo que plantea también son 6 objetivos prioritarios, ¿no? Identifica, digamos, este primer nivel de análisis, pero luego lo que nos ayuda al desarrollo y al proceso de implementación de la política son 6 objetivos prioritarios. El primer objetivo está orientado a la reducción de la violencia hacia las mujeres. El segundo objetivo está orientado hacia garantizar ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. El tercero, garantizar la participación y acceso a espacios de toma de decisión. El cuarto está orientado a garantía de derechos económicos, sociales de las mujeres. El quinto está orientado a la reducción de las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en el ámbito público y privado. Y el último objetivo prioritario está pensado en la reducción de la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población, ¿no? Y probablemente aquí es lo que menos hemos avanzado. Entonces, de hecho, la política además se plantea al 2000, fue deseada, digamos, al 2030. Vamos a ver qué pasa y cómo avanza, ¿no? Eso. Sobre la primera pregunta, el enfoque interseccional probablemente es uno de los enfoques, no voy a decir recientes, porque no es reciente, pero es uno de los enfoques, yo diría, más complejos. Fue, digamos, trabajado en mucho más medida por las mujeres racializadas, por supuesto, entre ellas las mujeres afrodescendientes. Sobre todo en Estados Unidos hay un avance teórico importante, Latinoamérica no se queda atrás, por supuesto, respecto de hablar sobre cómo variables como el género, la raza, la clase, van a configurar estructuras de mayor opresión en algunas mujeres, en este caso, mujeres afrodescendientes. Cuando digo que generan una estructura de mayor opresión,
no estoy diciendo que es una suma de situaciones o es una suma de discriminaciones. No podemos entender la intersección como una sumatoria de opresiones. Lo que es una intersección de opresiones, ¿no? Es en la definición de Ana Irma Rivera, una compañera afrodescendiente académica en Puerto Rico, ella habla de una telaraña de intersecciones que van a configurar, digamos, esta lógica de entramado que van a ir colocando a determinadas sujetas en una situación y posición de menor privilegio en la estructura social. Es decir, una mujer puede ser discriminada al mismo tiempo por ser mujer pobre, indígena y quechuahablante, o por ser mujer pobre, afrodescendiente de zona rural, o por ser mujer lesbiana pobre. Esta intersección de identidades y de opresiones van a configurar en ella un conjunto de estructuras y mecanismos que van a complejizar aún más su posibilidad de ejercer derechos. A esto, varias teóricas, antes de llamarlo interseccionalidad, lo denominaban matriz de opresión. Y hablaban de una matriz de opresión de este conjunto de variables que en su intersección generan varias situaciones, insisto, de opresión y de menor posibilidad de ejercer derechos fundamentales. Otras teóricas como María Lugones, quien ya no está con nosotras en este mundo, también, digamos, hablaban de la intersección a partir de la experiencia de lo que ella denominaba las mujeres de color, ¿no? Y también, digamos, habla de un conjunto de elementos allí. Y una de las cosas que nos ayuda también a comprender esto es que muchas veces hablamos de la opresión de las mujeres y la opresión de las indígenas, la opresión de las mujeres y la opresión de las afrodescendientes. Pero cuando cruzamos ambas variables, perdóneme que levante mi manito así como medio raro, pero todavía me cuesta un poquito moverla. Cuando hablamos de mujeres indígenas y se genera la intersección de esas dos variables, se produce una variable, que es mujer indígena. Y esa no siempre la enunciamos cuando hablamos de diversidades. Cuando juntamos mujeres y juntamos afrodescendiente y hacemos una mujer afrodescendiente como variable, ahí se intersectan un conjunto de opresiones y no siempre lo enunciamos cuando hablamos de diversidades, o no siempre lo reconocemos cuando hablamos de lucha de desigualdad. Entonces, la interseccionalidad es un enfoque que pretende ayudarnos a comprender eso. ¿Qué se queda o qué se genera o cuál es el vacío en las intersecciones? ¿No? Entonces, es una teoría bastante compleja, la acuñó Kimberly Crenshaw, una afro-norteamericana, abogada, para dar cuenta de la discriminación, por ejemplo, que vivían algunas mujeres afrodescendientes que no eran contratadas o que eran despedidas de determinada empresa. Y ella utiliza esto, pero lo utiliza como una herramienta para dar cuenta de una situación. No fue su intención, digamos, crear a partir de ahí una teoría, pero sirvió para ello, más lo que ya se venía definiendo como la matriz de dominación, a la cual Patricia Hill Collins ha abonado muchísimo en el diálogo. Y cuando uno mira más América Latina, hay que mirar Colombia y hay que mirar Mara Viveros, que es una mujer teórica, una académica, que ahora es la coordinadora de LASA, que ha hecho avances importantísimos en términos teóricos respecto de la interseccionalidad. No es fácil, hay que digerirlo, hay que manejarlo, así que no se estresen con eso. Vamos a ir viéndolo. Igual hay algunos textos bastante interesantes de Awit que podemos
compartir para seguir aterrizándolo un poquito más. Entonces, si no hubieran más preguntas, yo sugeriría avanzar con el trabajo calificado por grupos. Denise y Shirley ya formaron grupos de trabajo. Calculo que vamos a tener 6 grupos. Es correcto. Vamos a tener 6 grupos y vamos a trabajar hoy la política nacional de igualdad de género. Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos toca hacer en el marco de esta política. A ver. Entonces. Ay, a veces se pone, pero bien intenso esto. Y no me deja mover. ¿Qué le habrá pasado? A ver, vamos a ver. O si no, ahí lo proyecto. A ver. A veces se pone medio raro y no me deja. Ahí está. Gracias, Shirley. Entonces, vamos a mirar la política. Pero tenemos un control de lectura, un recordatorio que tenemos en la actividad número 3, el control de lectura. Tienen su recordatorio. Se les va a enviar, bueno, igual en el aula virtual se encuentra la lectura, que son de políticas públicas para la igualdad de género, un aporte a la autonomía de las mujeres. Es la actividad de evaluación número 3. Van a contar con 2 fines de semana para que puedan leer este documento, para que realicen la prueba en 30 minutos. Es una lectura corta, ¿no, profesora? Creo que son 25, 15 hojas nada más, así que tienen un plazo suficiente. Más o menos. Más o menos. Pero sí, traten de revisarla para que no quede al último, porque después sufren, los tiempos ganan y no avanzamos. Así okay. Este es el documento de la CEPAL, ¿verdad? Yes. Entonces, aquí está la política. Vamos a trabajar en grupos tratando de responder a estas 4 preguntas. Nuevamente vamos a tener 6 grupos. Probablemente se van a mover respecto del grupo anterior, así que ténganlo en cuenta. La primera pregunta, por favor, lean bien las preguntas. Eso es bien importante porque a veces hay confusiones y luego hay también sus molestias cuando les digo, pero acá se equivocaron. Ay, es que no entendí la pregunta. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué objetivos prioritarios y lineamientos están directamente relacionados con sus entidades? Seleccione como mínimo 3 de cada uno. 3 objetivos prioritarios y 3 lineamientos. Puede pasar que en un grupo estén de varias entidades. Puede pasar. Les voy a decir lo mismo que les dije en una sesión anterior. Pueden privilegiar de 3 entidades, si pueden poner una de cada uno, perfecto, pero digamos, entiendan que el ejercicio pide 3 como mínimo. Podrían ser más, pero lo dejo, digamos, a criterio del grupo que identifique si lo hacemos sobre una entidad, 2 entidades, en fin. Lo importante es señalarlo también, ¿ya? Para no confundirnos. La segunda pregunta habla de causas, ¿no? ¿Qué causas del problema público que atiende la política buscan superar los objetivos prioritarios y lineamientos? Cuando estamos hablando de las causas del problema público, no estamos hablando de aquellas que ustedes consideran o que responden a sus instituciones, sino de las que atiende la política. ¿Ya? Buscan superar los objetivos prioritarios y lineamientos que ustedes ya seleccionaron. Entonces verán que siempre hay que remitirse al documento para poder ir respondiendo. La tercera, sí, más bien va en otros sentidos, ¿no? Es una lógica más de evaluación, autoevaluación de lo que conocen ustedes de sus entidades. Señalar 3 logros que su institución tenga respecto de la eliminación de la desigualdad de género.
Por supuesto, si ustedes señalan 3 logros, sería importante sustentarlos. No estamos hablando de grandes desarrollos. De repente un párrafo bien redactado, concreto, sustenta lo que ustedes han planteado allí. Entonces, por favor, consideren que la sustentación es importante. La cuarta pregunta dice, señale 2 factores que han facilitado y 2 que han limitado la implementación de la Política Nacional de Igualdad. Nuevamente pensando en sus instituciones, en sus experiencias, ¿no? Factores que han ayudado en el proceso de implementación o que han limitado, ¿no? Entonces, también es importante. Vamos a tener 45 minutos inicialmente para poder avanzar en los grupos. Calculo que pueden hacer un ejercicio de socializar y avanzar en ese sentido. Esta es la rúbrica con la que vamos a trabajar. Entiendo que ustedes la tienen o la van a tener ya. Al igual que en el ejercicio anterior, el primer criterio de identificación de objetivos y lineamientos, lo que pide como muy satisfactorio es señalar 3 objetivos y 3 lineamientos relacionados con sus entidades, ¿no? Hay un punto por cada objetivo y por cada lineamiento, y entonces tendremos allí 3 puntos y va disminuyendo en función del número de objetivos y lineamientos que van señalando. En la segunda pregunta, que habla de las causas que responden a los objetivos y lineamientos que ustedes han seleccionado, el criterio es más o menos el mismo, señalan 3 causas y tienen más o menos un punto por cada causa. Estamos hablando de 3 puntos para que sea muy satisfactorio y va disminuyendo en función del número de causas señaladas e identificadas. En la siguiente parte de la rúbrica, ya la pregunta 3 y 4 sobre logros, ¿no? El señalar 3 logros sustentados, son 3 puntos, va disminuyendo en función del número de logros señalados. En la pregunta 4, factores que han limitado o han hecho difícil, digamos, el proceso de implementación. Aquí se han considerado 4 puntos y también si hay, digamos, 2 factores positivos y 2 negativos, son 4 puntos, 1 punto por cada factor, y esto va disminuyendo en función de la cantidad de factores o elementos que ustedes vayan señalando. Entonces, esta es la rúbrica para que no tengamos luego ninguna dificultad y sea lo que nos oriente también en los avances del grupo. No sé si tienen preguntas, dudas. Maribel ha levantado la Tengo mano. una pregunta. Sí. Respecto a las entidades que se van a ir escogiendo conforme se va contestando las preguntas, se pueden ir cambiando. Por ejemplo, en la pregunta 1 escogemos 2 entidades y en las siguientes preguntas pueden ser otras 2 entidades diferentes. Podría ser, pero fíjate que la pregunta 1 y 2 establecen una relación directa. Entonces, allí no hay como mucha posibilidad de cambio, ¿no? Probablemente la pregunta 3 y 4 sí. En todo caso, evalúenlo internamente en el grupo, porque, digamos, algunos quieren seguir como una coherencia, de repente ustedes no. En todo caso, siempre es bueno igual indicar a qué entidad corresponde, de repente entre paréntesis, ¿no? Ayuda mucho eso. Me ha pasado en algunos cursos anteriores que han preferido priorizar una entidad y todos se han concentrado en una entidad. También es posible, ¿no? Aquí lo importante es que podamos hacer el ejercicio, ¿no? De evaluar juntos y juntas, de discutir. Creo que ahí está la riqueza del ejercicio. ¿Ya? Entonces, acuérdense que cuando tengan el trabajo resuelto, una persona del grupo, solo una, debe subirlo a plataforma. En tanto es un trabajo calificado, este debe ser subido a la plataforma. Pero lo debe subir solo una persona del grupo.
una persona que se haga responsable por el grupo de subirlo a la plataforma. Y eso. Hay 3 manitos levantadas, profesora. Está Maribel, después Álvaro y después Jimena. A ver, Hola, Maribel. ¿qué tal? Buenos días, Rocío, ¿cómo están? Buen Tengo una día. consulta. La segunda pregunta que habla sobre las causas del problema público que atiende la política son las causas que se responden en el gráfico 1 de la política, ¿no? Las que mostraste, creo que para estar Exacto. alineados. Exacto. Genial. Quería confirmar justo eso. Álvaro. Sí, lo que quería era confirmar. La primera pregunta se refiere a la entidad, ¿no? La segunda es general, pero con relación a los que he escogido anteriormente. Ajá. La tercera también se refiere a la entidad y la cuarta es general. No, también la entidad. ¿También se va con los que se ha ubicado? Claro, o sea, porque si es general, ¿de qué estamos hablando, no? La idea es que ustedes puedan hablar desde sus experiencias. Sí. Y sus experiencias están en sus entidades. Ya, ok. Gracias, Álvaro. ¿Alguien más? Está Rosabel. Sí, Rocío, una consulta. Respecto a la pregunta 1, donde dice qué objetivos prioritarios y lineamientos están directamente relacionados con su entidad. Entendemos que estos objetivos prioritarios y lineamientos son los que hemos dado lectura en la política, ¿correcto? Exacto. Y tenemos que ubicarlos y relacionarlos con los 6 objetivos que están en la política. Exacto. ¿No? Jimena también levantó la mano. Sí, Jimena. Buenos días. Mi consulta va para la pregunta 3. ¿Estos logros de la institución se entienden que es hacia afuera, hacia la ciudadanía? ¿O puede ser un tema interno? Si tú miras los objetivos prioritarios de la política, uno de los objetivos también está relacionado a los, digamos, al contexto más institucional, ¿no? Entonces también puede señalarse como un logro. En todo caso, lo que se señale como logro tiene que tener alineación con lo que propone la política. Ok. No, porque si tú consideras un logro que la política no lo plantea, es porque tiene un impacto, ¿no? Los logros siempre tienen que ser de impacto y medibles. Si eso es así, fantástico, pero yo diría, alíñense a lo que propone la política. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, ¿se les ha compartido en el grupo del WhatsApp? Lidia. Perdón. Sí, por adelante. favor. Profesora, buenos días. Hola. ¿Y puede ser también de un servicio, respecto a la última consulta, a un servicio que damos, que está alineado a la política? Sí, claro. Acuérdense que hay varias entidades que lo que van a trabajar mucho más es servicios, algunas probablemente concentradas en prevención, pero yo creo que fundamentalmente van a estar concentradas en servicios, ¿no? Me parece que es lo que hay. Entonces sí, no hay problema. Y una última consulta. Y si en la primera pregunta decidimos en el grupo hacer 3 de cada 3 objetivos prioritarios y lineamientos de cada entidad, ¿se puede o es ya mucho? Sí, se puede. Ustedes pueden. Lo que yo veo es los tiempos. Si los tiempos las ayuda, perfecto. Miren que ha pasado a veces lo siguiente, ¿no? Es, ya, tú respondes esto, tú esto, tú esto, tú esto. Y al momento en que juntan, pasa lo que yo a veces le digo, se hace un Frankenstein. Porque a veces nada tiene coherencia. Entonces tengan cuidado de darse sus tiempos para mirarlo todo junto, para leerlo, ¿no? Porque me ha pasado que a veces hay un objetivo escrito en una redacción muy buena y el segundo tú dices, a ver, ¿y esto cómo funciona, no? ¿Por qué? Porque solamente juntaron. Entonces les comento esto como experiencia para que lo consideren. Gracias, profe.
Perfecto. Igual comentarles de que se les ha agrupado por entidades con objetivos similares. Si bien en el grupo tenemos 20 entidades, de 20 representantes de entidades, van a encontrar en algunos grupos que de repente hay 3, a lo mucho 4 representantes de entidades para que puedan trabajar y coordinar entre ustedes. Entonces, se ha compartido en el grupo del WhatsApp quiénes son los que están dentro de cada grupo, así que por favor busquen sus datos e ingresen al documento para que puedan acceder a su hoja de trabajo. Vamos a enviarlos a grupos si ya no hay ninguna duda para poder absolverla y tienen 45 minutos para hacerlo. Ya nos avisan para darse el soporte necesario y subirlos al aula virtual. Los enviamos ahorita. A ver, voy a proyectar. Por ejemplo, tenemos un grupo que ya haya finalizado, a ver, ya, el grupo 6, ¿ya? Entonces, primero se van a la parte de archivo y le hacen clic en descargar el documento en Word. Cuando ustedes lo descargan, el archivo van a poder visualizarlo aquí y va a estar en la carpeta de descargas. Después ustedes se van a la parte del aula virtual, colocan su usuario, su contraseña, y cuando ingresan, se van a la parte de mis cursos, ustedes van a buscar su curso y se dirigen al módulo 2, ¿ya? En el módulo 2, ustedes van a encontrar en la parte de abajo el enlace para que puedan subir. Envío de la actividad de evaluación número 2. Y ahí lo pegamos. Al hacerle clic, a ustedes se les va a habilitar esta opción. En mi caso todavía no lo vemos porque estoy en modo administrador. Ahora lo voy a cambiar a modo estudiante. Y les va a aparecer a ustedes esta opción, agregar entrega. Okay. Al hacerle clic, se les habilita este cuadro donde les pide que aquí suban el archivo. Pueden hacerle clic, suben el archivo, buscan dónde se encuentra el archivo. En mi caso está en la carpeta de descargas. Ajá, seleccionan, verifican que sea el nombre de su grupo, ¿no? Grupo 6, actividad de evaluación 2. Le ponen abrir, suben este archivo y como último paso, guardar cambios, ¿ya? ¿Cómo verifican de que lo han subido? Uy, ¿se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Perfecto. Entonces, ¿cómo verifican de que su archivo se haya enviado correctamente? Porque justo aquí donde le aparecía la opción agregar entrega, les va a aparecer estado de la entrega enviado para calificar. ¿Ya? Y si desean, de repente nos dicen, Shirley, Denis, ya hemos subido la tarea, por favor verifíquenlo, y nosotros verificamos y lo mandamos el OK, si tienen algunas dudas. Y si igual de repente quedara alguna duda adicional, nos avisan para darles el soporte necesario. ¿Ya, equipo? Igual en formato Word, ¿verdad? El grupo 4 ya terminó. Sí. Sí, ya terminó. Perfecto, perfecto. Igual vamos a enviarlos, les parece unos 3 minutos para que hagan acuerdos Sí, porfa. Gracias. Así intercambiar celulares. Y había una pregunta, ¿verdad? Que me hicieron, profesora, Sí. era... Después nos puedes poner en el WhatsApp el nombre del documento sobre el cual es el control del equipo, por favor. Claro que sí, claro que sí. Por favor, igualmente el link del aula virtual, si podrías compartirlo, te agradecería mucho. Claro que sí, Carla. Consulta, Shirley, ¿el resto del grupo también puede visualizar si la persona responsable ha colgado el trabajo o solamente la persona tiene acceso? Solamente la persona que lo sube. En todo caso, para verificar que tome una foto de que colgó y lo ponga en el WhatsApp. Y ya así sabemos cada uno ya si lo colgó o no. Así es, así es. Además, verifiquen de que tenemos su nombre... que apelar a la confianza y responsabilidad. No, es que no se trata de confianza ni responsabilidad, solamente que tome la foto y lo pase al WhatsApp y ya está. Sí, son varias opciones que lo manejan en grupo. ¿Vas a mandar a los grupos de nuevo, Shirley? Sí, solamente quiero absolver una pregunta que me hicieron. Profesora, me dijeron si los factores de la última pregunta son los de la interseccionalidad. No. No, ¿verdad? Para absolver la duda. Perfecto. No. Entonces los enviamos a grupos 3 minutitos, así que vamos ahorita.